vamos a pasar a otro tema, ¿no? Hablamos de la característica de la transición en nuestros gobiernos en América Latina, que era una transición desde el gobierno, ¿no? Luego hablamos de las características que tenía que tener el socialismo del siglo XXI y ahora volvemos, bueno, estos gobiernos, ¿cómo pueden avanzar hacia esa meta? Ahora ya sabemos a qué meta avanzar, antes no lo habíamos dicho todavía, ¿no? Y aquí voy a nombrar, para después desarrollar, varios terrenos o varias áreas donde se puede avanzar. Se puede avanzar conquistando espacios que eran antes del dominio del capital, desde el gobierno. Elaborar estrategias coherentes para ir cambiando las relaciones de producción. Cambiar las reglas del juego institucional. Crear nuevas instituciones. Transformar las instituciones heredadas e impulsar la construcción desde abajo de un nuevo Estado. Y la primera que se me saltó, que es ir avanzando en una nueva forma de integración de nuestros países. En la nueva integración en la región, primera posibilidad que tiene nuestro gobierno, eso ya ha sido probado en la práctica. Desde Chávez, ¿no es cierto?, se empieza a impulsar una nueva integración de los países de América Latina, se plantea una nueva alianza que no sea la propuesta de Estados Unidos de integración comercial favorable a los intereses del gran capital, sino una alianza bolivariana para las Américas que implica una integración económica distinta. Chávez plantea que es fundamental hacer una integración política de nuestro gobierno, una articulación. Se ha creado, pues no solo los países del ALBA, sino también está por primera vez una unión de países, ¿no es cierto?, del sur, UNASUR, donde no está presente Estados Unidos. Se han creado una televisora del sur, una radio del sur, un banco del sur, ¿no? Es una integración que busca ayudar a los más pobres y no explotar a los más pobres, como es el ALCA, ¿no? Entonces, un Consejo de Defensa, ahora que tenemos las bases militares en Colombia, un Consejo de Defensa de los países del sur, todo esto entonces se pudo hacer desde el gobierno. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad que tienen los gobiernos es ir conquistando espacios que eran de dominio del capital. La primera cosa que han hecho varios gobiernos es la nacionalización de empresas estratégicas. El gas en Bolivia. En Venezuela el petróleo estaba nacionalizado, pero la gerencia era del anterior gobierno, o sea, del anterior grupo dominante, pues bloque dominante. Y por lo tanto, todos los beneficios del petróleo, hasta que se da el golpe militar, no son usufructuados por el gobierno de Chávez, sino que por la oposición. Entonces allí se conquista, después del golpe militar, no la nacionalización, que ya estaba, sino la apropiación real, hablábamos anteriormente, se empieza realmente el gobierno a gestionar el petróleo, como en Chile, la Unidad Popular cuando nacionaliza el cobre, el gobierno gestiona el cobre. En el caso de Venezuela no lo gestionaba. Entonces cuando empieza a gestionarlo el gobierno, empieza entonces a tener la posibilidad de que parte de esos excedentes se dediquen a lo que se llaman las misiones sociales, que vamos a hablar más adelante, ¿no? También se nacionaliza, no solo se apropia o se reapropia de la gerencia del petróleo, sino que se nacionalizan empresas estratégicas, como la empresa siderúrgica del Orinoco, ¿no?, como fábricas de cemento y de plástico, telecomunicaciones, que es un asunto fundamental, industrias alimenticias, ahí está metida, digamos, lácteos de los Andes, centrales azucareros, silos, torrefactoras, frigoríficos, algunas industrias alimenticias, como la gaviota de sardinas. Empieza también a tocar los bancos y se nacionaliza el principal banco privado de Venezuela, el Banco de Venezuela, del Grupo Español Santander. Y ahora último, con toda esta cuestión de la especulación que ha habido sobre los alimentos, se decide
expropiar la cadena comercial éxito para transformarla en unos locales que permitan una distribución de los productos a un precio que no sea especulativo, ¿no? Todo esto son medidas que se han podido tomar por el Estado venezolano en su disposición a ir quitando del dominio del capital las empresas más estratégicas, ¿no? En el caso de Venezuela, estas nacionalizaciones, como hay mucho recurso financiero, de hecho son expropiaciones con indemnización. No, la mayoría de los estados latinoamericanos no tienen ninguna posibilidad de hacer esto, ¿no? Y claro, eso produce mucho menos reacción de las empresas que cuando se expropia y no se les paga, ¿no? Pero esta era una medida que hasta el propio Marx planteaba. O sea, algunos radicales consideran que no se puede hacer estas cosas, etcétera, pero la idea es ir avanzando en el control con las posibilidades que tengamos, tratando de no provocarnos más enemigos de los necesarios, que ya son bastantes los que tiene Venezuela, ¿no? La idea es que se trata de ir avanzando con todo esto, ¿no?, hacia una propiedad cada vez más social, como explicábamos anteriormente, con la concepción de propiedad social, pero que esto no excluye, no implica, digamos, nacionalizar todo. Creo que la experiencia histórica del socialismo y el propio Fidel nunca recomienda a las revoluciones triunfantes posteriores que se copie el modelo cubano de haber estatizado todo, hasta el más pequeño timbiriche, como se dice en Cuba, que en los países americanos ni se sabe lo que es timbiriche, bueno, el pequeño pues, puesto de un trabajador informal, ¿no? No se trata de eso, evidentemente.